y movían un elemento de negocio de en torno a 20 millones de euros. Con lo cual dices, no estamos locos, ¿no? Hay una posibilidad. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. Hoy traemos un nuevo episodio de la serie Lean Startup, en el que hablaremos sobre alguna de las 12 etapas del método Lean Startup de Eric Ries, analizando su aplicación real junto a nuestros invitados. El método Lean Startup es una metodología de gestión empresarial cuyo objetivo fundamental es crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua. Como parte de En Beta Permanente, queremos debatir y profundizar con cada paso del método Lean para que puedas aplicarlo a tu negocio. Bienvenidas y bienvenidos a En Beta Permanente. Hoy continuamos con la serie Lean y abordamos una de las fases más delicadas y decisivas, LEAP, el salto de fe inicial. Para ello contamos con dos invitados muy especiales que están detrás de un proyecto tan valiente como evocador, Ruta de la Nacional Sexta. Ellos son Xosé Ramón Novoa y Silvia Vázquez. Bienvenidos. Hola, gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de decisiones que cambian el rumbo, de intuiciones que se convierten en ideas y de cómo enfrentarse a las grandes suposiciones cuando todavía no hay certezas. Bueno, pues para quien no nos conoce, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es Ruta Nacional Sexta? Pues Ruta Nacional Sexta es un road trip de aventura y de viaje lento desde el kilómetro 0 en Madrid hasta el kilómetro 600 en la Torre de Hércules frente al Atlántico en A Coruña. A lo Ruta 66 es coger un coche, una moto, una autocaravana, una bici, liarte la manta a la cabeza y recorrer y descubrir un territorio cambiante, de gastronomía, de paisaje diferente, de cultura diferente, en 3, 7, 8 días y descubrir un mundo nuevo. ¿Y cuál fue la chispa que os hizo pensar, la Nacional Sexta puede ser algo más? Bueno, yo creo que esto surgió de un pequeño viaje que hicimos por la Ruta 66 y vimos las posibilidades que tenía el turismo de carretera clásico a lo road trip, ¿no? Y es cuando te das cuenta que durante mucho tiempo has estado pasando por ese mismo recorrido en España, ¿no? Entre Madrid y Coruña, y de repente dices, pues yo lo veo bastante similar. Y el otro chispazo fue ver que la Nacional 2 portuguesa, que llevaba relativamente pocos años en funcionamiento y estaba pegada a nosotros, eran 738 kilómetros con un planteamiento muy similar y que ya en 2019-20 tenían 50.000 personas haciendo la ruta y movían un elemento de negocio de en torno a 20 millones de euros. Con lo cual dices, no estamos locos, ¿no? Hay una posibilidad, ¿no? Para una oportunidad estupenda para la Nacional Sexta. De todas formas, haciendo la Ruta 66, ves cómo los americanos, los estadounidenses ponen en valor todo, por poco que sea su patrimonio, una gasolinera abandonada, es algo que merece la pena parar y fotografiar, y nosotros aquí no lo poníamos en valor. Entonces creemos que la Nacional Sexta es cultura, es patrimonio cultural, industrial, histórico de nuestro país y que merece la pena recorrérsela con calma porque vas a descubrir un mundo diferente. Bueno, ese fue el chispazo inicial claramente, ¿no? Ver que lo teníamos delante y que otros ya lo estaban viendo. ¿Y qué os movió a apostar por este proyecto, a pensar un poco de la incertidumbre y de que quizás no estaba tan claro que fuese a funcionar, ¿no? Bueno, nuevamente un poco ver que ya existen ejemplos que habían pasado por esa fase hacía poco tiempo. También tenemos la Vía de la Plata, que tiene más de 900 kilómetros y que lleva más de 20 años trabajando, ¿no? Y también estaba ahí. Y ver que cada vez más existe un turismo de carretera que creemos que es un elemento diferencial importante para que nosotros pusiéramos en marcha el proyecto, porque evidentemente tienes que tener masa crítica y si no para de crecer y sobre todo fíjate que veníamos de un entorno de pandemia, ¿no? Y de estar encerrados en casa y que cuando salimos a la calle salimos como los toros, ¿no? De quiero salir, quiero hacer, quiero viajar, ¿no? Y lo curioso es que había muchísimo viaje de carretera. Un elemento que aún ahora mismo sigue creciendo, ¿no? Que es el turismo de carretera. Y en términos Lean, ¿cuál diríais que fue vuestra suposición de fe inicial? Es decir, ¿qué tenía que ser cierto para que todo lo demás tuviese sentido? Sabíamos que teníamos más de 1 millón de viajes de Madrid a Coruña al año. Hechos por turismo, hechos por turismo, o sea, no... por motivo turístico. Sabíamos que más del 80 y pico % de los viajes dentro del país eran en vehículo propio y
creíamos realmente, después de hacer varios trabajos de campo, recorrernos la ruta de cabo a rabo, viendo todas las experiencias turísticas que se podían vivir a día de hoy a través de la carretera, que podíamos captar parte de ese mercado para que viniesen y al final llegasen a Coruña igualmente, sí, pero disfrutando de otra manera del camino. Sí, porque esa gente ya hacía turismo viniendo a Galicia con mucha prisa, pero lo ideal sería que vinieran ya pasándoselo bien, aunque fuera con unos días anteriores de previo disfrute, pero fíjate, imagínate, ir a por un 5% de esa cifra son 50.000 personas, y es un 5% de la gente que evidentemente ya viene a Galicia turísticamente a pasárselo bien. Bueno, el objetivo parece cuanto menos alcanzable, ¿no? Con esta premisa fue que surgió la primera aceleradora de productos turísticos de la Xunta de Galicia, Turislab, y fue también para nosotros un acicate, después de años pensando en la idea, para ponerlo en práctica, algo que nos ayudó a desarrollarlo. Muy bien, ¿y cómo empezasteis a validar estas primeras suposiciones? O sea, ¿hubo alguna pequeña acción o experimento inicial que os sirviese para confirmar que ibais por buen camino? Sí, primero que la hicimos nosotros, ya os digo, varias veces, los trabajos de campo, fotografiando, parando, conociendo los sitios, conociendo a las personas y validando que la experiencia a nuestra manera de ver, sí, era realmente interesante. Y después, durante el proceso en Turislab, tuvimos que trabajar en productos mínimos viables, sacamos el merchandising de la ruta, lo pusimos a la venta. Incluso sacamos un paquete de viaje que conseguimos vender a los primeros que hicieron la ruta. Fue precisamente un compañero del Pazo de Arenaza, Richie, que era familia con mascota, y fueron los primeros que probaron, cuando no había nada, la ruta. Pero bueno, que nos obsesionaba un poco saber si tendríamos los suficientes recursos en el entorno de la carretera como para que fuera valioso, ¿no? Porque igual nos habíamos venido un poco arriba y creíamos que éramos como la Ruta 66, igual no éramos. Pero descubrimos que sí, que no solo éramos, que éramos incluso a lo mejor más en algunos tramos, porque había restaurantes para comer de carretera, pero también había restaurantes estrella Michelin, había moteles o hoteles de camionero, ¿no?, de dormir, pero también había paradores de turismo, balnearios, bodegas que se podían visitar, bueno, un montón de recursos en los que dudábamos, ¿no? Y de hecho, en ese momento también iniciático, con respecto a los planes que podíamos tener de viaje y de paquetes, ¿no?, una de las dudas que nos surgió al hablar con un operador que vendía paquetes, bueno, la que nos planteó es: ¿hay suficiente oferta de camas en el entorno para hacer una campaña potente o lo vamos a reventar todo, ¿no? Y hicimos un estudio y hay mucha oferta. Claro, porque creemos que también tienes la ventaja de ir en coche, es que si te fallara un lugar, puedes irte a otro sitio, ¿no? Sí, no dependes de un transporte externo. Claro, no es ir a pie, claro, hacer 20 kilómetros más. Que te digan, no, ahora vas a dormir dentro de 30 más, porque aquí no hay. Claro, eso sí que es un problema, pero si vas en moto, en coche, bueno, en fin, no es tan grave, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron vuestros primeros seguidores, vuestro entorno, ante la idea? ¿Eso quizás os dio pista para continuar o incluso a lo mejor preferisteis no hacer caso a eso que os decía? Hay siempre las dos reacciones, ¿no? Hay gente que cree en ti a dolor y cree muchísimo en el proyecto, lo ve. Hay gente que lo ve a la caída cuando le dices: convertimos la vieja carretera de Madrid a Coruña en una experiencia turística de road trip sostenible, de turismo cultural, y lo ve. Y hay otra que dice: pero si esta carretera, pero si yo voy mejor por autovía. Bueno, también dentro del proceso hemos aprendido que a los que prefieren ir por autovía no es nuestro público, pero hay mucha otra gente, alguno de los primeros ruteros que nos mandó algún mensaje diciendo: la Nacional Sexta es mi vida. Y eso te mete una presión. Es duro. Porque también esta carretera está ligada mucho a momentos emocionales fue la carretera que recorrí con mis padres, y esto le suma un plus de épica. Y la primera gente que se pone en contacto contigo y que conoces tiene alguna vinculación con la carretera, casi siempre, con lo cual te va a estar contando historias personales
o pequeñas, bueno, sueños o momentos contra los que son muy emotivos, son muy difícil luchar o tú competir con un planteamiento puramente turístico, ¿no? Que claro, cuando alguien eso te dice que esta carretera es mi vida y te cuenta por qué, wow, ¿no? A veces dices, Dios mío, no sé si estaremos a la altura, pero eso es un poco peligroso, porque realmente la mayor parte de gente lo vive con emoción, y entonces tú allá vas a la piscina también. Te mete mucha presión de hacerlo bien. Claro, pero que ves que la gente a tope, porque la gente ha viajado mucho en la carretera, y yo creo que el cerebro también utiliza ese sesgo de lo bueno, ¿no? Y que quita lo malo, y la gente se acuerda del restaurante donde paraba, de cuando era pequeño iba en el coche, que bueno, ¿cuándo llegamos? Pero se acuerda de aquel sitio donde paraba, que había aquel pequeño parque no sé qué, que le daba vidilla, o el toro de Osborne en no sé dónde, que siempre veía en aquella montaña el toro de Osborne y ya sabía que ya le quedaba poco, ¿sabes? Bueno, ese tipo de cosas que hacen que veas que es muy cercano a la gente, y ya te digo, dentro de lo que es el proyecto de negocio, independientemente del negocio, hace que te tires un poco más en plancha, porque ves que hay un montón de gente con vínculos con este tema que puede volver a revitalizarlos. Por ahí tienes un peso muy positivo, ¿no? Para hacerlo. Después tienes la familia, a lo mejor que no lo entiende al principio, que prefiere que hagas una oposición y que tengas un trabajo fijo, pero tú no eres de tener trabajos fijos. No, claro. Y entonces te apoyas en puntos de sellado que son hoy, que llevan desde el principio con nosotros, que nos dijeron el tatuador al lado de Benavente, de si a vosotros os va bien, a mí me va a ir bien, necesito que esto funcione. Y entonces, con esa energía de la gente que ve el proyecto y que sabe que esto es un win-win, sacas todo para llevarlo a cabo. ¿Y hubo alguna suposición que disteis por válida y luego os disteis cuenta de que no era cierta? ¿Cómo afectó esto al proyecto? Por lo menos una. Sí, una la más gorda, pero bueno, seguimos aprendiendo por el camino. Y sobre todo como fruto de un momento inicial, que no quiere decir que eso luego sea exactamente así, pero por lo menos en el minuto 1 sí fue así. Sí, nosotros preparamos, lo teníamos todo preparado y realizamos como tres packs de viaje iniciales. Era el pack canalla, que era de comida en restaurantes de camioneros, de carretera, moteles, a lo canallita. El estándar más en hoteles, también de precio medio, y después el pack gourmet, que era ya parando pues en sitios top, premium, como en Paradores, el Capricho con sus chuletones de 200 euros, etcétera. Hicimos una landing page, lo pusimos en marcha. Nos vieron miles y miles de personas y no nos compró nadie. De ahí dedujimos que uno de los clientes nos dio parte de lo que creo que es la clave, que cuando dijimos, imagínate, 300 euros, dijo, pero por ese dinero me voy en un todo completo a Punta Cana. ¿Sabes? Hay una percepción de que si yo voy viajando en coche o en moto, me va a salir mucho más económico el viaje. Y no estás contando con que las noches de hotel son noches de hotel, comer te cuesta en cualquier sitio, pero tú psicológicamente no lo... Y que no es turismo de escala. Claro, y no tienes esa percepción. Después te gastas mucho más en la ruta, porque nosotros preguntamos por cuánto se gastan cuando llegan los ruteros, ¿no? Sí, hacemos seguimiento y te das cuenta que todos gastan mucho más de lo que creen que han gastado. Sí. Bueno, porque muchos te dicen, no, lo que sea. Y de repente, cuando lo piensan, hacen números y dicen, no, 200 euros más o 300 euros más. Pero bueno, eso también parte de la típica percepción personal, ¿no? Que crees que siempre gastas menos de lo que al final gastas. Total, que vimos que creemos que por esa percepción psicológica de precio de lo que es un viaje de carretera no conseguíamos cerrar las ventas. Y eso pues nos hizo pivotar, y apareció el pasaporte, que esto sí lo cambió todo, y con esto empezamos a tener clientes finales haciendo la ruta. O sea, el pasaporte entiendo yo que es justo el momento en que dais el salto, ¿no? Sí. Que después de esas fases iniciales, los productos menos mínimo viable y tal, digo, ya tenemos dirección. Así que una vez que dais el salto, ¿cómo decidís hacia dónde avanzar y qué señales seguisteis para decir, oye, pues creo que por aquí puede ir funcionando? Bueno, eso nos lo marcó la gente, ¿no? El pasaporte lo rompió todo. Pero la gente nos lo pedía. El pasaporte, no sé si dijimos de qué consistía el pasaporte. El pasaporte es un pues una guía que llevas
es un recuerdo del viaje, cuesta 9,95 y gracias, en cuanto lo activas en la web, con el que nosotros tenemos ya trazabilidad de los datos de la gente, les damos una guía de puntos de sellado, que hay 40 puntos de sellado oficiales, se llevan una guía, o sea, un Google Maps con todos los puntos y un canal de Spotify de música rutera para que vengan súper a tope. Y tiene distintos descuentos en hoteles, restaurantes, sorpresas a lo largo de la ruta. Sí, prácticamente es un salvoconducto y de hecho en alguna ocasión a alguno le ha hecho conseguir una noche de hotel donde era imposible y tal, era como un salvoconducto. Puede venir con tal. Sí, soy rutero. Es casi una forma de gamificar una ruta, ¿no? Es Porque la gamificación Totalmente. total. Es como una gincana para adultos a lo largo de un territorio de 600 kilómetros que nunca, donde nunca pasarías o pararías de no ser por estar haciendo este juego. Y actualmente tienes casi 40 puntos, pero con 15 nosotros, una vez que llegas a la Torre de Hércules y acabas, te otorgamos tu diploma de rutero. Y la gente, quiere su diploma, viene con sus mínimamente 15, aunque sea, pero lo hace. Entonces, eso hace que la experiencia sea más completa, ¿no? O sea, yo me acuerdo de cuando salimos en prensa que lanzábamos el pasaporte, el primer pasaporte, que nos lo patrocinaba Candelas. Lo lanzamos en prensa, estábamos en el Pazo de Arenaza y algún día de solo enviar pasaportes. O sea, tuvimos algún día ese verano, que fue en verano de 2023, que empezaron a caer los clientes, empezaron a llamarnos y empezamos a enviar pasaportes a la casa de la gente. De hecho, y dijimos, como esto siga a este nivel... tenemos que hacernos con alguien del equipo ya, porque no podemos estar solo en sobrando. Además, no es en sobrar, es que le mandas el pasaporte, le regalas una pegatina, yo le escribo siempre algún mensaje personalizado en la carta que va con el pasaporte para que sea... la experiencia comience cuando lo reciben en casa. Era una mezcla entre la alegría que te da, que ves que el proyecto funciona, ¿no? Y el pasaporte que has lanzado se convierte en un éxito y la consecuencia de ese éxito, dices, Dios, si esto sigue así, nosotros no podemos dedicarnos a otra cosa que mandar pasaportes a la gente y tenemos que hacer muchísimas más cosas. Sí, ¿no? de ahí surgieron, por ejemplo, tenerlo en 2 puntos físicos, tanto en Madrid como en Coruña, para que haya gente que vaya directamente allí ya y lo consiga. Pero bueno, que el pasaporte cambió todo porque la gente venía, después de que nosotros hubiéramos diseñado nuestros packs de viaje, venía de pedirnos hacerlo a su ritmo, ¿no? Quizá porque creían que el rollo era hacerlo en un día, comer un bocata en no sé dónde y tal, y claro, pagar 400 euros por eso era una locura. Pero quizá era un poco pronto para que entendieran qué suponía de verdad hacer la ruta como si fuera un planteamiento puramente turístico, que mucha gente está acostumbrado a... Es un trayecto, ¿no? Es un trayecto. Mucha gente te dice, yo ya lo he hecho. Digo, tú no lo has hecho. No. Tú has viajado por ahí, pero tú no has hecho tú esto. Tú no has olido la lavanda en Tiedra dándote una vuelta por allí, no has ido a Urueña a leer un libro con calma, no has estado tomándote en un concierto en el Cocodrilo Negro, que es un bar motero que hay en Ponferrada, no te has ido a una visita guiada al Prada a tope, al Palacio Canedo, el punto de sellado que llevan por el viñedo, catas cecina, su vino. Eso es disfrutar la carretera. Eso es lo que nosotros le llamamos disfrutar de la ruta, es una experiencia. Pero bueno, que el pasaporte y el planteamiento de pasaporte y de gincana para mayores lo cambió todo, ¿no? Porque esa fue una fórmula divertidísima que todo el mundo viene con la sensación de que se lo ha pasado bomba, de que ha sellado en montones de sitios, a veces lían a sus hijos o lían a tal, porque al final es un juego, ¿no? Y hace que nosotros podamos marcar un poco ese camino y esos lugares que deberían visitar obligadamente, por simplemente la noción de conseguir un premio. Y la gente quiere su premio. Yo aquí razonando digo, seguramente el público al que os dirigíais con un pack era el público de turismo de pack, que no es el público que quiere experiencia. Claro, que conste que creemos también que es una cuestión de tener más masa, ¿no? Masa crítica. Y que llegado un momento habrá gente que quiera su pack, pase de todo y quiera que se lo den más organizado. Pasa en el Camino Santiago, que antes ibas tú a tu cuenta y ahora... Sí, exacto. Claro. Sí. Entonces creemos que eso sí que va a ocurrir, pero a lo mejor no era el año 1, no era el año para. Pero hemos aprendido muchísimo en cuanto al target. Partíamos también de una base como muy un
target muy genérico. Bueno, sabíamos que sí, en cuanto a edad, no eran chavales jóvenes, a partir de 35, 40, hasta 70, 70 y pico hemos tenido... Pero de repente con el recorrido nos hemos dado cuenta de que un target de moto es inmenso en función de la moto que tengas, es distinto que vengas en Vespa o vengas en una Yamaha o en una moto clásica o en una BMW de estas grandes de carretera, es distinto si vienes en coche, es distinto si vienes en un descapotable o en un eléctrico, que si vas en una furgoneta, es diferente si vas en autocaravana. O sea, hemos aprendido a tipificar mucho más agudamente los targets y a darles lo que necesitan a cada uno. Y de ahí han surgido productos nuevos, ¿sabes? La guía infantil, la guía de naturaleza, porque en función de lo que ellos buscan, les damos herramientas. Y para quienes están empezando y tienen solo una idea y una intuición, ¿qué les diríais que es lo más importante que deberían tener claro? Es muy importante que crean en su proyecto, muy importante, porque va a haber momentos muy difíciles que van a tener que superar solo si están convencidos, pero es importante también que se rodeen de gente que les ayude, que les haga ver cuando están equivocados, que tengan los oídos muy abiertos para ser capaces de ser flexibles. Exacto, que tengan una visión crítica y que acepten visiones críticas de otra gente, porque a veces vas muy emocionado y estás dejando de lado detalles porque crees que tu idea es que va mallada. La has tenido, le has dado 4 vueltas por la noche pensando y dices, esto es así. Hasta que de repente viene alguien y te dice, oye, ¿miraste esto? Y entonces dices, porras, ¿no? Pero claro, tú estás trasladando la mente del emprendedor, no que somos así muy tercos, claro, gracias a eso estamos... No. Pero, en tu mente funciona genial. Pero el tema diría yo, cómo ser firme en lo esencial, pero flexible en el resto. Porque posiblemente hayas leído, hayas visto tal y yo creo que esto es así. Y yo creo que esto te lo da en el mercado, vas a ir probando, ¿sabes? A lo mejor tus firmezas se disuelven en cuanto ves que no funciona. Como nosotros con el pack de viaje estábamos súper convencidos de que iba a funcionar y de repente no funciona. Lo que pasa es que si lo que crees o tu negocio era montar 40 camiones de helado, no puedes jugártela, compro 40 camiones de helado y voy a ver qué tal van, ¿no? Porque es que está claro que hay un negocio en camiones de helado con nube de chocolate. Y no puede ser así. Entonces tienes que tener también una visión crítica contigo mismo, verlo con otra gente que creas o que puedas valorar también por su visión de negocio y demás, que a lo mejor también te tiran abajo. Y alguno también se equivoca, ¿no? Y dice, sí, nadie tiene la verdad absoluta. En eso es muy difícil también, ¿no? Porque hay gente que, lo decíamos al principio, quizá con un proyecto como Ruta Nacional Sexta es más sencillo verlo, ¿no? Porque está como más claro, pero posiblemente haya otros entornos en los que te resulte, a lo mejor, críticamente hablando, un poco más complejo, ¿no? O más difícil. Y yo creo que en ese caso tienes que tener cuidado, no ir excesivamente motivado, pero sí, una vez que lo has llevado a cabo y que tienes la posibilidad, con ese producto mínimo viable que ha resultado funcional, que ha ido adelante, tener un nivel de perseverancia alto, porque te vas a llevar a golpes de todo tipo, de toda la gente, de todo tipo de gente, ¿no? Tanto por temas de financiación, con temas de fabricación de lo que estás planeando, o del diseño de algo, o siempre te van a ocurrir problemas. Entonces tienes que tener un nivel de motivación altísimo. Que adores tu proyecto. Sí, para saltártelo todo y seguir tirando para adelante. Y ser flexible para ir cambiando e ir afinando. Y porque vives en un entorno como es este país, que tampoco preconiza el emprendedurismo. Y no se entiende. No, ni tampoco la perseverancia. Ser perseverante, eres un idiota, ¿sabes? O sea, porque está claro que esto no va, ¿sabes? Si tú eres idiota. Entonces tú también tienes que definir si eres idiota o el idiota es el otro y tú tienes que perseverar. Eso también te ayuda a ir a eventos del entorno, ¿sabes? Eventos donde se hable de startups, porque ves a otros compañeros, o estar en coworkings donde hay otros en tu misma frecuencia, ¿no? Vibrando en tu misma frecuencia. Yo me acuerdo, la última entrevista que nos hicieron, que estaba una mentora de SECOT, decía, yo considero que son unos valientes los emprendedores, y a mí
fue como que, ay, me hizo como, ay, qué alivio. ¿Sabes? Alguien que no es la sociedad, que en este país pues no apoya tanto o no entiende tanto, es donde más difícil. Culturalmente lo que se premiaba era tener una oposición nivel A de la Xunta y ya tenías arreglada tu vida, ¿no? Y entonces alguien que te entienda de la valentía que es lanzarse a la piscina y luchar todos los días por esto, es como una caricia necesaria. Ahora, claro, su oposición diría: alguien está preparando una oposición 1, 2, 3, 4 años y la gente diciendo, sigue ahí, que la vas a sacar, sigue ahí. Sí. Alguien está con un proyecto pero que es como, cada pero 2, 3, te 4 da años dices, dinero. retírate. Pero hombre, Exacto, si no te da dinero, Ya para, ¿no? pero no estarías mejor en un supermercado. Sí, Y sí. pues es que necesito, además se sabe que necesitas unos años para lanzarlo. Exacto. Pero esto no está en el imaginario colectivo, la gente no lo sabe, la gente No, y- de calle, ¿no? Y también es cierto que es muy fácil verlo cuando ya es éxito, ¿no? Sí. Entonces, el ya te lo dije, ¿no? Es horroroso, porque ya te lo dije, si te salió guay, pues O estupendo. le ayudaron, o le dieron no sé cuánto dinero de subvención, así Claro, cualquiera. No, ¿no? claro, para quitarle un poco Claro, valor. valor. Pero muchas veces cuando el proyecto sale adelante y es un éxito, la gente toda la tiene clarísimo. Bueno, es que aquello, fabricar motos, vamos, aquello era el futuro, ¿no? Y que cuando piensas en un método Lean Startup, lo de fabricar motos se te caería la primera de cambio, ¿vale? Sí. Bueno, pues no. Y en nuestro caso, pues por ejemplo, también es un planteamiento parecido, porque al principio, pues es que te llevas golpes, ¿vale? Y gente que te dice, no, yo no acabo de ver esto, o no sé cómo puedo apoyarlo, o no tengo dinero para esto, yo qué sé, montones de cosas, ¿no? Pero si dentro de 5 años o de 10 nos vemos y con por- 50.000 claro, personas viajando a lo largo de la ruta. y por la carretera que vas a por Además, delante... es un proyecto desestacionalizado, o sea, Sí. van a viajar en invierno, en verano. Si eso ocurre y por delante del Pazo de Arenaza en la Nacional Sexta pasan todos esos vehículos haciendo turismo, dirías, hombre, yo lo tenía claro desde el principio. principio. Yo los apoyé, yo les dije, no. Era una idea buenísima. Claro. Y digo yo, bueno, Ya. a mí me saldrían lagartos y tal, porque te diría, tío, es que en el año 7 ayudar, apoyar es muy fácil, pero en el año 1, en el 2, en el 3 es muy difícil. Porque hay muchas barreras que romper, empresarialmente hablando. Bueno, Silvia, Xosé Ramón, muchas gracias por compartir con nosotros este primer salto, ese momento que lo cambia todo. Inspiráis a quienes están justo en este punto ahora mismo. Y a quienes os escucháis, recordad, todo proyecto comienza con una gran suposición. Y como han hecho los de la Nacional Sexta, a veces vale la pena saltar. Adiós. Gracias. Hasta luego. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña. Que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.